Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rick Mari Bárcenas, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vamos a hablarles un poco sobre los mecanismos de acción de la geopolítica, ¿ok? En cuanto a la metodología de la geopolítica, entendemos que es un proceso dinámico e interdisciplinario que requiere del marco teórico que le ofrecen las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la geografía y otras ciencias como la economía y la historia. Ahora bien, en cuanto a los tipos de integración, existen tres tipos de integración en la geopolítica: la territorial, la organizacional y la asociativa. En cuanto a la territorial, implica proximidad o contigüidad geográfica o especial, como los proyectos para integrar las cuencas del río Orinoco o las cuencas del Amazonas y del Plata. Como la organizacional, es una forma heterogénea y jerarquizada de integración que resulta una desigualdad en el reparto de ventajas y beneficios, como por ejemplo la División Internacional del Trabajo, como el ALCA o el Mercosur. En todos los casos existe una gran asimetría de poderes de todo orden entre los miembros de los procesos. Y por último, la integración asociativa, que es la que busca solucionar la posición frente al proceso global o proceso integrativo heterogéneo y desigualitario, lo que es lograr una capacidad negociadora y autonomía de desempeño. Los que están disconformes con la situación de desigualdad en el reparto de los beneficios se unen para maximizar su capacidad. El primer paso esencial es la simetría y dependencia, como por ejemplo la OPEP o la UNASUR. Ahora bien, en cuanto a las representaciones del mapa geopolítico mundial, observamos que es una herramienta que refleja especialmente la articulación del sistema internacional desde la perspectiva de una o varias potencias. Según Feijóo 2008, clasifica a estas representaciones geopolíticas de la siguiente manera: como imagen geopolítica, que es la abstracción geopolítica objetiva de la realidad; como imaginaciones geopolíticas, que son aquellas abstracciones geopolíticas subjetivas de la realidad; y como la realidad construida, que son aquellas abstracciones aparentemente tomadas de la realidad, pero que por el contrario pretende que la realidad se parezca a la abstracción y no a la inversa. En cuanto a la acción social de la geopolítica en la globalización, observamos que desde la geopolítica la acción social en tiempos de globalización se constituyen lugares como dinámicas internas en permanente relacionamiento externos, antagónicas internas que se interrelacionan ciudades y territorios en su órbita transnacional. Ahora bien, los capitales tecnocientíficos se desplazan en cualquier lugar, generando impacto social, cultural, ambiental y también negativos. Por cuanto a las características de la espacialidad, tenemos que Pornavoa 2013 define las características que posee la espacialidad como el espacio es producto de interrelaciones, como que también el espacio es la esfera de la posibilidad de la existencia de la multiplicidad, y como también que el espacio es producto de las relaciones que están necesariamente implícitas en las prácticas materiales. Esas son las tres principales características de la espacialidad que según Misi 2005 y citado por Noboa en el año 2013. En este sentido, la caracterización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la geopolítica, tenemos que el factor geopolítico, los lazos geográficos e históricos que determinan el comportamiento político internacional y la estabilidad e inestabilidad global que finalmente inciden dentro de la función de producción de las TIC. En cuanto a la globalización, el impacto de las TIC aborda ámbitos como la nueva economía digital. La comprensión del impacto de estas tecnologías es un fenómeno muy complejo y de objeto de estudio de diversas disciplinas científico, técnicas y socioeconómicas. El factor geopolítico en el desarrollo de las TIC también define como los lazos culturales, los lazos geográficos e históricos que determinan el comportamiento político internacional que inciden en la producción de las tecnologías de la información y la comunicación. Ejemplos y características de las TIC. Existen múltiples ejemplos de las TIC, como por ejemplo lo es el teléfono, los celulares, la imprenta, el correo y las computadoras. Pero sin duda,
El que ha causado más impacto en el desarrollo de las sociedades es el Internet. El Internet es más que una plataforma para el intercambio de datos. Es la red mundial que permite el acceso a la información desde cualquier parte del mundo que nos encontremos y hace posible la comunicación desde distintos lugares sin la necesidad de estar frente a frente. Todo esto sucede en un lapso casi instantáneo, momentáneo, lo que facilita el intercambio y la obtención de información prácticamente inmediatos. En este sentido, algunas de las características fundamentales de las TIC son que es inmaterialidad. ¿Por qué? Porque su materia prima es la información en múltiples códigos y formas. Interconexión, aunque se presentan de forma independiente, pueden combinarse y ampliar sus conexiones. Es interactividad, permite la interacción del sujeto con la máquina y así la adaptación de estas a diversas áreas educativas y cognitivas de las personas. Instantaneidad, facilita la rapidez de acceso e intercambio de la información. Otra característica importante es la calidad de imagen y sonido, lo que da fiabilidad y fidelidad a la información transferida. Y por último, la penetración de diversos sectores de la sociedad en cuanto a la salud, la educación, la economía, entre otros. Ahora bien, hablemos un poco sobre las negociaciones nacionales e internacionales. Entonces se negocia cuando se da por válido la existencia de un conflicto de intereses entre dos o más partes. Esto es, lo que desea uno no necesariamente es lo que desea el otro. No existen procedimientos ni reglas establecidas para resolverlo. En cuanto al proceso de negociación, está sujeto a un sinfín de definiciones con la idea de dotarlo de sustento. Entonces algunos expertos lo definen de la siguiente manera. Vamos a citar a Lax y Savenius. Es un intento de dos o más partes para encontrar un modo de acción conjunta que parecerá a ambas mejor que otras opciones. Esto quiere decir que se negocia con antagonistas, con personas, grupos u organizaciones en una relación de interdependencia parcial de intereses actuales y futuros, con lo que se instituyen modos de colaboración y donde el resultado de la implementación del acordado dependerá del manejo de esta relación. Entonces, aunado a lo anterior, cuando una persona o un grupo se acerca a otra comunidad o a otra sociedad, se observa que la actitud frente a las negociaciones se vinculan a aspectos tan diversos como el tamaño de esa comunidad, sus hábitos y costumbres, su nivel económico, social y cultural, la actividad económica principal, el origen de los ingresos de la población, el grado de centralización del poder, entre otros aspectos importantes, ¿ok? En cuanto a las principales causas de los conflictos de la negociación internacional, tenemos la competencia por los recursos limitados. Eso quiere decir materias primas, productos, mercados, clientes, recursos financieros, entre otros. Otra causa importante es el choque de valores y necesidades prioritarias, como los juicios y apreciaciones diferentes sobre puntos importantes. Los aspectos que marcan diferencia entre la negociación en términos generales y la negociación internacional es que, en primer lugar, la negociación internacional está sujeta a los vaivenes repentinos y decisivos del país en el que se va a realizar el negocio, a los acontecimientos tales como el cambio de gobierno, revoluciones, guerras, catástrofes naturales, entre otros. Tienen un impacto en la negociación internacional que no existe cuando se negocia en el mercado nacional. Por el contrario, en la negociación nacional, el marco legal es el mismo y además las partes se sienten más cómodas ya que es conocido por ambas y están acostumbradas a negociar en él. Evidentemente, la situación económica también afecta a la negociación, porque no es lo mismo negociar en un país cuya economía está creciendo que negociar en un país en recesión.